Hola queridos estudiantes, hoy quiero generar este video como una forma en la que podemos hacer la revisión de nuestra evaluación sumativa y así podamos dejar algunas cosas claras. Les adelanto que la verdad es que no nos vamos a poder escapar de este contenido porque nos va a estar siguiendo a lo largo de todo este semestre. Entonces es por esa razón también de que podemos hacer la revisión de forma virtual, no directamente en clases, porque de todos modos nos vamos a hacer cargo a lo largo de todo el semestre de cada uno de los puntos en donde quizás ustedes están un poco más descendidos. Con eso dicho, entonces comencemos a hacer nuestra revisión. El promedio general del curso es de 17.6. Por lo tanto, está entre el 5 y el 5.4 aproximadamente el promedio general, lo cual nos deja bastante contentos y a la vez también permite que el trabajo sea y ha sido bastante satisfactorio para nosotros. Bien, vamos con nuestra primera pregunta. Respecto a la biodiversidad, ¿es cierto que? Bien, si nos damos cuenta, en general, el 26 de los otros 13 que no respondieron eligieron la 1, o podríamos decir que en realidad 38 de 39 eligieron la 1, que se manifiesta en la existencia de diversos ecosistemas. Por supuesto que sí, porque tal como lo discutimos en clase, la biodiversidad más amplia es la biodiversidad de ecosistemas. Por lo tanto, es absoluto que esté considerado dentro. Luego, vemos que 27 eligen la 2, mientras que 12 no. Miremos la 2. Han existido muchas explicaciones sobre su origen. Definitivamente sí. ¿Por qué? Primero porque hemos tenido la explicación creacionista, después hablamos del catastrofismo, hablamos del transformismo, hablamos del evolucionismo, por lo tanto, siempre hemos tenido muchas explicaciones acerca de cómo se origina esta biodiversidad. Bien sea diversidad de ecosistemas, diversidad de especies o diversidad genética, que es la diversidad dentro de la especie, que es la que al final nos lleva a la evolución. Bien, luego de eso nos damos cuenta que otra vez 38 de los 39 eligen la 3. Veamos, Darwin la pudo observar, por ejemplo, en los distintos tamaños de los picos de los pinzones. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque básicamente al ver distintos tamaños de los picos de los pinzones, podemos reconocer, uno, diversidad dentro de la especie genética, o también podemos hablar de distintas especies de pinzones, y por lo tanto estamos hablando de diversidad de especies, otro tipo de biodiversidad. Y por último, vemos que todos ustedes eligen la 4, que dice, considerando lo planteado por la teoría de la evolución mediante la selección natural, es decir, la propuesta de Darwin y de Wallace, puede aumentar cuando surgen nuevas especies. Por supuesto que sí, porque ahí lo que vamos a tener es una mayor biodiversidad de especies. Y de ahí que todas son correctas y 67% de ustedes la marca bien. Muy bien. Sigamos. Segunda, los organismos poseen un impulso interno y durante el transcurso de su vida quieren ir hacia formas cada vez más perfectas. Y estas características, lo que obtienen en el transcurso de su vida, las van a heredar a su descendencia. Bien, esto de que cambien en el transcurso de su vida y eso se lo puedan heredar a su descendencia, con el fin de poder llegar a ser perfecto, y que esto viene de un impulso interno, es propio del lamarckismo. El evolucionismo lo que nos diría es que dentro de una variedad de un carácter en particular, van a ser algunos los que van a poder sobrevivir y otros van a morir. No que cambien con el fin de poder perfeccionar a lo que está ocurriendo a su alrededor y que ese cambio se lo puede heredar a su descendiente. Eso no es propio del evolucionismo, sino que más bien del lamarckismo. ¿Okay? 95% de ustedes marca correcto. Muy bien. Sigamos. ¿Cuál de las siguientes opciones refleja lo postulado por el evolucionismo? Considera que cada línea representa la historia de vida de una especie. Vamos a mirar. Bueno, en general todos ustedes marcan la 36
Y uno marca la 2, otro marca la 3 y otro marca la 4. Vamos a mirar la imagen. Ya. Entonces, claro, efectivamente es evolucionista la propuesta del 1. ¿Por qué? Porque podemos ver que desde un origen en común tenemos la generación de distintas especies. Por ejemplo, acá podemos ver que esta especie y esta especie divergieron, por lo tanto tenemos divergencia genética, divergencia en el caso de los rasgos anatómicos. Aquí también podemos ver divergencia, y que estos dos individuos, el de acá y el de acá, tienden a tener las características similares al original. Por lo tanto tenemos convergencia propios de la evolución. Mientras que en el 2 podemos ver que cada especie cambia y no tiene nada que ver uno con el otro. Por lo tanto, esto es transformismo, porque van en el tiempo cambiando, pero cada uno independiente del otro. Transformismo. El 3, como podemos ver, también muy similar al 2, tienen historias separadas, de historias de vida separadas, pero a medida que pasa el tiempo no poseen cambios. Por lo tanto, esto es fijismo. Y un tipo de transformismo especial sería la opción 4, en donde vemos que ambos tienen cambios, pero estos dos cambios tienden a ser similares. Entonces sería como un tipo de convergencia, pero dado que no tienen un origen en común, dado que acá dice que es la historia de vida de una especie, por lo tanto no podríamos estar hablando de evolución, sino que también este sería transformismo. Bien, vámonos con nuestra 6. Según lo planteado por el fijismo, ¿qué es lo que podemos decir? Ya, entonces claro, lo que el fijismo nos propone es específicamente lo que está en la opción verde, que fueron 35 de ustedes lo que marcaron, el 90%. La especie, una vez creada por Dios, no experimentan ningún tipo de cambio. Como lo acabamos de ver en nuestro gráfico, efectivamente entonces no habrían cambio y seguirían siempre igual. Eso es propio del fijismo. La opción de color amarillo, en donde 2 respondieron así, dice: dos especies diferentes tienen en algún punto del pasado un ancestro en común. No, eso no podría ser el fijismo, porque el fijismo nos dice de que cada especie no cambia, por lo tanto no podrían tener un ancestro común, porque eso significa que un individuo previo, una especie previa, cambió para ser la nueva especie. Y eso no es propio del fijismo. Y por último, la opción azul, en donde también 2 eligieron, dice: existen presiones de selección para que unos sobrevivan más que otros transformándose. Eso también sería propio de la selección natural del evolucionismo. Vámonos con la 7. Esta pregunta era un poco más larga, pero miremos qué es lo que nos dice. Anolis sagrei es una lagartija arborícola de las islas del Caribe. Algunos individuos tienen las patas más largas que otros y son más veloces en las ramas gruesas de un árbol que los de patas cortas. Es decir, los que tienen las patas largas pueden correr en ramas gruesas de un árbol, mientras que los que tienen las patas cortas son más ágiles cuando trepan por las ramas angostas de los arbustos. Por lo tanto, rama gruesa, árbol, pata larga. Rama angosta, arbusto, pata corta. Bien, ambas cualidades les permiten escapar de sus depredadores. Pata larga, corren por los árboles y por las ramas gruesas, mientras que los patas cortas, si viene un depredador, corren por las ramas angostas de los arbustos. No obstante, los individuos de patas largas son más abundantes que los de patas cortas en ambientes en los que predominan los árboles. Tiene sentido, porque si yo tengo patas largas, estoy en mi salsa, pero si tengo patas cortas, la verdad es que me cuesta mucho estar en las ramas gruesas de los árboles. De ahí que hay mucho más abundante de patas largas que de patas cortas. Un grupo de investigadores idea un experimento. Trasladan los individuos de Anolis sagrei, todos, desde una isla en donde tenemos mucho árbol a otra en donde predominan los arbustos. Transcurrido 14 años, encontraron que predominaban las lagartijas con patas cortas. ¿Cómo explicaría Lamarck este hecho? Antes de responder cómo explicaría Lamarck, tendríamos que pensar cómo lo explicaría la selección natural.
Tiene sentido. Si teníamos igual variabilidad, porque habían en el ambiente original, en donde había mucho árbol, había muchos con patas largas y algunos con patas cortas que habían alcanzado a sobrevivir, hay variabilidad. Entonces, cuando los llevamos ahora a un lugar donde hay mucho arbusto, los de patas largas se van a ver un poco dificultosos. ¿Por qué? Porque las ramas son angostas y claramente no es su lugar. Mientras que los que tienen patas cortas sí van a estar bien. Entonces los de patas largas van a poder ser atrapados por sus depredadores y no se van a poder reproducir. Mientras que los de patas cortas van a estar súper bien, van a poder correr, escapar y se van a poder reproducir más. Por lo tanto, ahora la mayoría de los patas cortas se van a reproducir, mientras que los de patas largas no. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en las generaciones posteriores van a haber más individuos con patas cortas que patas largas. De ahí la respuesta de que hay patas cortas. Pero ¿cómo lo dirían las Lamarck? Y ahí la respuesta está en el rojo. Las lagartijas con patas largas tuvieron que disminuir el tamaño de sus patas por falta de uso. Y esta característica se da a sus descendientes. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque si lo que propone Lamarck es que si yo no tengo algo que me sirve, entonces yo tengo que cambiar ese algo para que sea algo que me sirva. Entonces, en este caso, las lagartijas con patas largas se ven presionados a cambiar y a tener las patas cortas. Eso es lo que propone Lamarck. Eso no ocurre en la naturaleza. No ocurre en realidad, pero eso sí es lo que propone Lamarck. El ambiente seleccionó a aquellos que estaban mucho más aventajados en el ambiente, por lo que pudieron dejar descendencia. Eso sería propio de la selección natural, no de Lamarck. Las lagartijas de patas largas murieron dejando menos descendientes. Eso también sería propio de la selección natural. Y las lagartijas de patas cortas lograron sobrevivir más que las de patas largas, también sería propio de la selección natural. Mientras que lo de Lamarck, de que cambien por presión el tamaño de sus patas, es clásico, porque no sería propio de la evolución. Vamos con la siguiente. 8. En relación con las evidencias paleontológicas, es correcto decir que, bien, el primero, un ejemplo de preservación in toto es la huella de un dinosaurio. No, miremos. Fósil in toto es el clásico, este que está aquí. Sería el clásico ámbar que está definitivamente con toda la estructura. Por lo tanto, una huella no sería propio de la preservación in toto. Así que las 4 personas que pusieron solo 1 estarían equivocadas y la persona que puso 1 y 2 también estaría equivocada. Segundo, aquellos fósiles ubicados en los estratos más profundos de roca sedimentaria se considerarían más recientes. No, miren. Si nosotros miramos los estratos sedimentarios, por ejemplo, en el caso de esta imagen, nos vamos a dar cuenta que la tierra que está acá arriba sería la más nueva, y a medida que se va, o mejor, vamos mirando desde abajo. Esta sería la más antigua, la de abajo, porque a medida que va pasando el tiempo, va cayendo tierra y se van formando cada una de estas líneas. Por lo tanto, más abajo, más antiguo, más arriba, más reciente. Miremos esta imagen que está acá, que nos muestra un poquito la misma idea. Aquí abajo sería lo más antiguo y a medida que va pasando el tiempo vamos cubriendo hasta llegar arriba. Por lo tanto, la propuesta 2 que dice aquellos fósiles ubicados en los estratos más profundos, más abajo, se considerarían los más recientes. No, por supuesto que no. Sino que los más profundos serían los más antiguos y los más encima serían los más recientes. Por lo tanto, aquí seguiríamos con que la opción 2 es la correcta, falso. La opción 2 sería la correcta, falso. Y la opción 2, 3 y 4, falso también. Vamos a mirar la 3. Los fósiles que han sufrido un proceso de permineralización o petrificación son aquellos donde la materia orgánica ha sido reemplazada por materia inorgánica. Eso es absolutamente correcto
Y era lo que ocurre cuando miramos un fósil de un hueso, por ejemplo, de un dinosaurio, en donde todo lo que fue materia orgánica ahora se transformó en materia inorgánica, por lo tanto se transformó en una piedra. De ahí que sería solo 3. Y aquellas 3 personas que marcan, 2, 3 y 4, ya sabemos que la 2 era incorrecta, miremos la 4. Los fósiles corresponden a evidencia que no nos entrega mucha información útil porque habitualmente se encuentra incompleta. Eso sería falso porque sí nos entregan mucha información útil. Un ejemplo, si nosotros miramos a Lucy, Lucy que es un Australopithecus, vamos a ver que en realidad la única información que tenemos de ella son estos huesos. Por lo tanto, de Australopithecus, que sería el ancestro relativamente a mitad de distancia de nosotros los humanos con el ancestro en común que tenemos con los primeros homínidos que se separaron del gorila, por ejemplo, hace millones de años atrás, la única información que tenemos son estos huesos. Súper incompleta, pero es suficiente para que nosotros podamos reconocer estructuras de la mandíbula, de los huesos largos, del coxis, etc. Por lo tanto, ya con esto tenemos una información gigante, muy enorme. Por lo tanto, decir que los fósiles nos entregarían muy poca información útil o que no nos entrega mucha información útil sería incorrecto. Por lo tanto, solo 3. Vamos con la siguiente. La siguiente fotografía de un fósil llamado trilobite, que era un artrópodo acorazado. ¿Qué tipo de proceso de fosilización originó este fósil? Ya, todos ustedes pusieron molde y una persona puso in toto. Vamos a mirar la foto. Claro, efectivamente in toto no sería porque no tenemos a este trilobite atrapado en hielo o atrapado en ámbar o en algún otro medio que lo hubiera dejado completamente como congelado en el tiempo, sino que lo único que tenemos son las huellas, el espacio que en algún momento dejó este artrópodo. Y es por eso que nosotros decimos que este tipo de fósil es el de molde. Vamos con la siguiente. Sigamos con esta. Sobre los combustibles fósiles, es correcto decir que 1. Se consideran renovables porque constantemente se producen a partir de restos de seres vivos. Eso es falso porque no podríamos considerar algo renovable que demora millones de años en que vuelva a aparecer. Si nosotros ocupamos todo el petróleo o todos los combustibles fósiles de la Tierra, tendríamos que esperar millones de años para volver otra vez a tener una cantidad suficiente para otra vez volver a utilizarlos de manera industrial. Por lo tanto, es el combustible fósil uno de los principales fuentes de energía no renovables. Por lo tanto, acá estas dos personas y esta persona que puso 1 estaría incorrecto. Segundo, su uso contribuye al calentamiento global por las emisiones de dióxido de carbono. Eso es absoluto, es algo de conocimiento general. Por lo tanto, es correcto. Así que ahí, salvo porque en esta persona se equivocó con el 1, estaría correcta. Y esta persona que se equivocó con el 1 también estaría correcto. Y aquí veamos qué pasa con el 3. Es una fuente de energía que es mucho menos utilizada. Eso es falso, porque de acuerdo a toda la información que tenemos ahora, un porcentaje gigante de las fuentes de energía para poder dar con todos los requerimientos energéticos del mundo todavía provienen de los combustibles fósiles, del gas, del petróleo, y también el petróleo se utiliza también como una fuente de uso para generar plástico, etc. Por lo tanto, que sea menos utilizada, eso es incorrecto. De ahí que entonces estas dos personas estarían equivocadas. Vamos a mirar qué pasa con el 4. Presentan dificultades de transporte y almacenamiento. No, eso es falso, principalmente
porque nos podemos dar cuenta que el combustible fósil, el petróleo principalmente, es extremadamente fácil de transportar y es por eso que podemos ver tanta cantidad de liberación de petróleo en los océanos, porque constantemente se están enviando el petróleo de un lugar a otro. Lo mismo pasa con los oleoductos que permiten conectar distintos países. Rusia, por ejemplo, que envía a todo Eurasia gas natural, que es también un combustible fósil. Así como también podemos ver que en cada esquina hay una bencinera que almacena combustible fósil, específicamente en este caso la benzina, el diésel y la parafina. Por lo tanto, solo el 2 sería el correcto en este caso. Vamos con la siguiente. Respecto a la divergencia evolutiva. Bien, recordemos que la divergencia evolutiva es esta propuesta que nos propone que desde un punto, desde un origen en común, nos pueden aparecer dos especies que cambian, tienen tantos cambios que la verdad es que ocupan la misma estructura, como una mano, como el ala, como un brazo, como una pierna, una rodilla, etc. Pero que ahora le dan una función diferente. Utilizan la misma estructura, pero tenemos una función diferente. Por lo tanto, siempre lo vemos como si fuera una V corta, donde dos especies se separan. De ahí la palabra divergencia. Entonces, efectivamente, el rojo sería la respuesta correcta, el 82% de ustedes, que dice, es el proceso que han experimentado distintas especies que tienen un ancestro común, que por el ambiente se generan cambios. Eso sería la divergencia evolutiva. Explica la analogía entre estructuras de diferentes especies. No, porque analogía significa convergencia. Es decir, que dos especies que no tienen un origen en común cercano llegan a la misma función pero con estructuras distintas. Es decir, vamos a ver una analogía en el ala de un ave cuando lo comparamos con el ala de un insecto. Lo mismo pasa acá. Dos especies que no tienen un ancestro en común cercano desarrollan estructuras similares. Eso también sería convergencia, como el de color amarillo o naranja. Y dos especies llegan a estructuras similares o con una función similar porque se han adaptado. Eso también sería propio de la convergencia. Porque la estructura y funciones similares significa que básicamente lo que yo estoy viendo es lo mismo, mientras que en la divergencia yo tengo que ver funciones distintas, pero dentro de las estructuras cambiadas. ¿Cómo lo podríamos ver en nuestra evidencia? Vamos a mirar acá, vamos a buscar rápidamente en nuestra evidencia. Y aquí podemos ver que los órganos homólogos representan esta divergencia, donde podemos ver que cada estructura, que si bien ósea, si hablamos desde un punto de vista óseo, son los mismos, pero que claramente tienen forma distinta para poder cumplir con funciones distintas. Entonces ahí podemos ver esta divergencia. Desde este animal tenemos estructura, la parte superior, el brazo superior, digamos, o aleta superior, o ala superior, o pata superior, vienen desde una estructura de un ancestro común, solo que acá generan cambios, pero usando la misma estructura, para distintas funciones. Mientras que la analogía sería cuando nosotros comparamos, por ejemplo, la forma acuadinámica de un pez con la forma acuadinámica de un delfín, en donde ambos llegan a estas estructuras por razones distintas, porque la verdad es que no tienen un ancestro común cercano. O lo que podemos ver, la estructura interna que tiene un ave versus la estructura de un insecto, son muy distintos, pero las funciones es la misma. Entonces tenemos convergencia, como podemos ver acá. Este insecto, este pez y este mamífero llegan a la forma hidrodinámica, pero desde estructuras muy, pero muy distintas. Esa es la convergencia, y estos serían órganos análogos. Y como nosotros nos estaban preguntando por la divergencia, entonces sería este, que es un proceso que han experimentado aquellos individuos que tienen un ancestro común, pero que el ambiente genera cambios en sus estructuras para llegar a funciones distintas. Pero acá me preguntan lo opuesto.
Las alas de las abejas y las alas de un murciélago son ejemplos de estructura, entonces en este caso serían análogas. Ahora, entonces homólogos no serían, por lo que acabamos de discutir, y ahora veamos la diferencia entre estas tres. Dice, análogas porque tienen la misma función, pero presentan distinto origen, justamente lo que habíamos dicho que era la analogía. Mientras que análogas porque tienen la misma función y el mismo origen, estaría una mezcla entre análogo y homólogo, por lo tanto no sería, y análogos porque comparten una similitud de estructura interna y función, eso sería equivocado, porque si bien tenemos una función similar, pero la estructura interna no puede ser tampoco similar. Es decir, que esta y esta serían la mezcla, pero de uno del otro. Entonces no sería, mientras que análoga porque tienen la misma función, pero tienen distinto origen, sería la correcta. Hablando de eso, la tercera sería la estructura vestigial. ¿Cómo podríamos considerar a un órgano de estructura vestigial? Esto el 95% de ustedes marca correcto, que es que tuvo una función en algún momento, pero que actualmente carece de ella y podría incluso ser retirado. Es porque, claro, en este momento un órgano vestigial no tiene una función, pero está ahí. ¿Por qué? Porque hasta ese punto la estructura funciona bien. Y como nosotros sabemos que esto no es la mar, así como yo lo gano o lo pierdo de acuerdo a mi necesidad, lo que tuvo que haber ocurrido es que los individuos que tenían hasta ese punto el órgano vestigial ya podían sobrevivir o ya no había una presión selectiva sobre ellos. Mientras que rojo, dice, se observa externamente de forma diferente en dos especies, pero internamente similar. Eso sería una homología en general, pero no específicamente como un órgano o estructura vestigial. Si vamos a nuestra diapositiva otra vez, vamos a ver lo que yo me refiero. Aquí podemos ver que la serpiente tiene esta estructura vestigial, que sería una micropatita. Pero el tema está en que la pitón en algún momento tenía presiones selectivas que lo llevaba a que tuviese que no tener ninguna pata, y los individuos que nacieron o que tenían esa variedad de patas chiquititas, ahora sí ya podían reproducirse. Pero como esto no es la marquista, no pierden esto, sino que simplemente llega hasta ahí, porque el tenerlo o no tenerlo no hace una diferencia desde el punto de vista de la reproducción. Por lo tanto, los que tienen esto se pueden reproducir tanto o igual como lo haría uno que no lo tuviese. Entonces no hay una presión selectiva, por lo tanto no va a desaparecer. Solo queda así, aunque no tiene una función. Ahora, esta pregunta en realidad era muy directa, relacionado con, muy general, de cuál es el tipo de evidencia que estamos viendo. Entonces nosotros sabemos que hay distintas evidencias que nos muestran que efectivamente existe la evolución. Y aquí la pregunta era así. Al comparar genes en distintas especies podemos reconocer diferencias o similitudes. Esto es un soporte a la divergencia o a la convergencia evolutiva. Esto, los genes, ¿de qué tipo de evidencia son? Por supuesto que van a ser del tipo molecular, porque yo no estoy mirando estructuras como lo sería la anatómica, sino que lo que yo estoy viendo son solo los genes. Por lo tanto, es una evidencia del tipo molecular. Biogeográfica no puede ser, porque yo no estoy viendo que distintos individuos venían del mismo lugar, o que había un origen en común, o que hubo un cambio en la geografía. Embriológica no puede ser porque no estoy comparando embriones, y paleontológica tampoco, porque no estoy ocupando huesos, no estoy ocupando fósiles, sino que estoy ocupando los genes. Por lo tanto, sería una evidencia del tipo molecular. Sigamos con la siguiente. Las distintas especies de ave corredora que actualmente habitan en los distintos continentes se habrían originado a partir de un ancestro común que habitaba en Pangea. Entonces, si decimos, hoy, pero habitaba en tal lugar y ahora está en distintos continentes, esto es una prueba del tipo biogeográfico. Es más, cuando nosotros vimos las pruebas, lo ocupamos a modo de ejemplo. Las distintas aves corredoras viven en distintos continentes, pero originalmente estaban en uno que era nuestra Pangea. Y ahí está, algunas aves corredoras distribuidas en distintos continentes, pero con un ancestro común, Pangea.
No puede ser anatomía comparada porque no estamos comparando las anatomías, sino que dónde viven y de dónde vienen. Y tampoco embriológica porque no estamos viendo sus huevitos. No estamos viendo el embrión que está dentro del huevito. Nada. Siguiendo la misma línea anterior, esta donde estamos más descendidos, dice, un grupo de científicas chilenas estudian la hemoglobina, proteína encargada de transportar el oxígeno en la sangre, y deciden comparar la hemoglobina y sus genes de 3 especies diferentes. La especie A, B, C, y notan que la especie B y C tienen una similitud del 99%, mientras que la A tiene un porcentaje de similitud del 86% con B y el 88% con C. El hallazgo de este grupo corresponde a qué tipo de evidencia, y 17 de ustedes puso sanguínea. No existe una evidencia que se llame sanguínea como tal, porque si nosotros estamos viendo la sangre, lo que podemos estar viendo es la anatomía, podemos estar viendo... No, en realidad sería como la anatomía, pero dado que nosotros no estamos viendo la sangre como tal, sino que estamos viendo una molécula y principalmente sus genes, eso directamente es ver moléculas, ADN y proteínas. Por lo tanto, es una del tipo molecular. Embriológica no es, porque no estamos comparando embriones. De nuevo, tampoco es anatómica porque no estamos viendo una estructura. No estamos viendo el tamaño de la sangre, no estamos viendo, o sea, el tamaño de las células, no estamos viendo cómo se comportan, sino que estamos viendo la similitud molecular. Y es por eso que la respuesta es molecular. Y sanguínea, como les digo, no existe. No existe tal cosa. Molecular. Sigamos. Un grupo de pinzones de pico cónico, resistente y con borde cortante, comen semillas. ¿Cómo explicaría esto la teoría de Darwin? ¿Cómo explicaría la teoría de Darwin la existencia, que existan, que estén ahí vivos, esta forma del pico que sea apta para comer semillas? Entonces la respuesta correcta es que el predominio de semillas en este lugar ha ido seleccionando los pinzones con esa forma de pico, mientras que los demás, que no pueden comer esa semilla, son eliminados. Se modifica el pico de estos pinzones por la alimentación que llevan, sería una respuesta lamarquista, por lo tanto no estaría considerado acá. Los pinzones con este tipo de pico tuvieron que limitarse a comer semillas, no habla del por qué existen, sino que hablan de por qué se han mantenido, pero por qué existen en particular y por qué está esto. Entonces los pinzones con este tipo de pico tuvieron que limitarse a comer semillas, no nos habla de por qué este es el que domina versus los demás. Bueno, porque hay una selección, ¿no? Y por último, los pinzones con diferentes tipos de pico se tuvieron que transformar para perfeccionarse. Sería también una propuesta lamarquista. En comparación con otros miembros de una población, los individuos que más sobreviven y se reproducen, ¿por qué lo logran? Por las características o rasgos que tienen. No por su fortaleza en la lucha por el territorio, porque no toda presión selectiva es luchar por el territorio. Por lo tanto, no podría ser eso. Esa sería uno de los rasgos o una de las características, pero no el todo. Y por supuesto que la capacidad que tienen de cambiar sus rasgos según las necesidades, no. Por supuesto que no, porque aquí estamos hablando de individuos y los individuos no cambian, sino que es la población en general cambia, porque puede ser que en un momento hay una mayor cantidad de individuos con un rasgo y en otros momentos con otro. Por lo tanto, sus características o rasgos. Vámonos con la siguiente. Acá tuvimos un problema un poco general. Tuvimos una respuesta del 3%, es decir, solo uno contestó correcto. En donde, bueno, vamos a mirar la imagen. Vamos a mirar la imagen. Ya dice, la siguiente imagen muestra cómo en breves periodos de tiempo surgieron muchas familias nuevas y por lo tanto especies, mientras que en otros periodos el número de familias se mantuvo constante. Esta información, adaptación por el requerimiento del ambiente muy rápido, ¿qué es lo que respalda? Respalda el que
se adapten a lo que pide el ambiente tan rápido es absolutamente un respaldo de lo que proponía el lamarquismo. ¿Por qué? Porque básicamente el que después de una extinción rápidamente aparezcan nuevas especies significa que las especies rápidamente se empezaron a transformar, se empezaron a mantener con vida. Entonces eso sería propio del lamarquismo. No podría ser por la teoría de la selección natural. Bueno, sabemos que sí es por la selección natural, pero el tema es que rápidamente se empezaron a hacer presiones selectivas, pero de acuerdo a lo que está como representado acá, sería propio del lamarquismo. La teoría sintética de la evolución no podría ser, y la teoría del catastrofismo tampoco, porque si fuera catastrofismo, tendríamos una cantidad enorme de familias y con cada evento de extinción debería ir bajando la cantidad de familias, lo que podemos ver que eso no se ha dado bajo ningún aspecto. De todos modos, tomamos la decisión de dejar esta pregunta un tanto más de lado. Y es por eso que ustedes después van a ver que el puntaje máximo no está en los 25 puntos. ¿Cuáles son de las dos condiciones necesarias para que opere la selección natural? Bueno, definitivamente variabilidad y presión de selección es un absoluto, porque para que haya selección natural necesitamos una presión selectiva y una variedad en donde podamos generar esa presión y elegir uno de las tantas variables. Selección artificial y cruza selectiva, no, porque en ese caso sería no natural, sino que sería artificial, fuera de toda opción. Órganos homólogos y análogos, no, porque esto sería la respuesta a la selección natural y no la forma en la que opera la selección natural. Y mimetismo y selección artificial, no, porque el mimetismo es solo una forma en la que las especies logran ocultarse, si se quiere decir de alguna forma, en su ambiente, y la selección artificial está totalmente fuera de la selección natural. Por lo tanto, está muy bien ahí el 87%. La resistencia a los antibióticos. Bien, acá la respuesta correcta era el verde. Es producido por el uso inadecuado al tenerlo menos tiempo del indicado, por lo tanto se seleccionan las bacterias que sean resistentes a los antibióticos y las otras mueren y ahora toda la población es resistente. Opuesto a lo que dice el azul, que es la capacidad que tienen los seres humanos de tolerar los antibióticos. No, la resistencia a antibióticos no tiene que ver con el humano, sino que tiene que ver con que la bacteria resiste al antibiótico. Es la capacidad que tiene cada bacteria de mejorar transformándose con el tiempo. Eso sería propio de Lamarck y no es algo que nosotros vemos en la naturaleza, dado que actualmente la explicación de la naturaleza es propia de la selección natural. Y es la capacidad de virus y bacterias de evolucionar, volviéndose inmune a los antibióticos, no, porque los virus no se ven afectados por los antibióticos. Por lo tanto, esa inmediatamente queda fuera. Vamos con la pregunta número 22, que necesitamos una imagen. En el siguiente esquema se representan los troncos de árboles oscuros, 1 y 2, y de árboles claros, 3 y 4. Entonces ahí primero hablamos del fondo oscuro, árboles oscuros, y árboles claros, en el que habita mariposas blancas. Ahí podemos ver mariposas blancas en fondo oscuro y mariposa blanca en fondo claro, y negras, mariposas negras en el 2 en fondo negro y la mariposa negra en fondo claro. Claramente podemos ver, sin antes mirar cualquier cosa, de que donde más inmediatamente yo la puedo reconocer es la blanca en fondo oscuro y la negra en fondo claro, mientras que en el 2 pasan relativamente desapercibidos y lo mismo pasa en el 3. Por lo tanto, si relacionamos este esquema con el concepto de selección natural, ¿qué podemos concluir? Bueno, en realidad aquí habla un poco de las presiones selectivas y sería la opción 2, que dice que en el 2 y en el 3 las mariposas podrán camuflarse de menor manera con el medio en el que viven, por lo que van a sobrevivir en mayor número. Aquí que en la 1 y en la 3 las mariposas, al ser de color blanco, no sobrevivirán,
ya que significará una desventaja evolutiva para ellas. Quizá podría ser en el 1, pero en el 3 van a pasar relativamente piola. La tercera dice que en el 1, La tercera dice que en el 1 y en el 2 las mariposas no sobrevivirán, ya que los troncos oscuros facilitarán su depredación. No, porque en el caso 1, claro, va a facilitar la depredación, pero en el 2 va a pasar relativamente desapercibido. Y por la cuarta, 1 y 4 son las condiciones de menor depredación para las mariposas, por lo tanto son las que podrán dejar más descendencia. No, porque acá van a ser muy vistas, por lo tanto se las van a comer, y lo mismo pasa en el 1. Y por último, que sin importar el ambiente, siempre las mariposas de color blanco tendrán mayor probabilidad de sobrevivir. No, porque podemos ver que aquí las blancas van a quedar totalmente a la vista en un fondo oscuro. Muy bien, sigamos con nuestras preguntas. Entonces, bueno, ahí estaba, y ahí tenemos otras opciones de respuesta que estaban incorrectas. Bien, ¿cuál es la idea del concepto de reproducción diferencial? Acá es esta que está aquí, que no todos los individuos dejan la misma cantidad de descendencia. Esa es la reproducción diferencial. Que hay algunos individuos con ciertas características que después de la presión selectiva se van a poder reproducir y otros no. Mientras que aquellas características que los hijos poseen diferentes a sus padres no tiene que ver con la reproducción diferencial bajo ningún aspecto. Y las diferentes características presentes en la población, eso se llama variabilidad o diversidad genética. No las diferentes características que presentan en la población, eso no es la reproducción diferenciada. Sigamos con la siguiente. Un grupo de conejos, esto lo vimos también en nuestro ejercicio del video, cuando yo les generé la clase extra, cuando no estuve con ustedes. Un grupo de conejos se ven enfrentados a una enfermedad causada por una bacteria. Algunos conejos presentan una mutación que les confiere cierta ventaja al momento de enfrentar a la bacteria y logran resistir la infección recuperándose rápidamente. En este caso, ¿cuál sería la presión de selección? Obviamente que si hay algunos que sobreviven y otros no por culpa de la bacteria, entonces claramente la presión de selección es la bacteria. La mutación será la responsable de la diversidad. El sistema inmune de los conejos también sería parte de la diversidad. Eso sería propio de la mutación. Los conejos con mayor resistencia frente a la enfermedad no pueden ser la presión selectiva, sino que serían los individuos que van a poder sobrevivir. Entonces serían los responsables de la reproducción diferencial, si quisiéramos. Y los conejos con menor resistencia serían los que no fueron seleccionados. Por lo tanto, ahí también tenemos reproducción diferenciada, porque en este caso ellos no se van a reproducir, porque se murieron. Siguiente. Los osos polares son blancos. Perfecto. ¿Cómo podría explicar este hecho la selección natural? Bien, aquí en este caso sería, esto lo discutimos todas nuestras clases. Veamos cuál es la respuesta correcta en este caso. En la nieve, los osos blancos logran sobrevivir más y dejan más descendientes que los que tienen otro color de pelo. Absolutamente. Por eso todos los osos polares son blancos, porque si tenemos otro color, rápidamente va a ser observado y no va a poder comer. Los osos se han vuelto blancos para confundirse con la nieve del medio ambiente. ¿Ok? Pero cómo se volvieron blancos no me lo explica. Por lo tanto, esta opción no estaría correcta porque estaría muy, pero muy incompleta. Los osos han debido cambiar de color durante su vida y han heredado esta característica a sus hijos. Eso sería absolutamente lamarquista. Y por último, ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta. Por supuesto que sí, la roja. Vamos con la siguiente. Se ha observado que los lagartos Aristeliger, de tamaño pequeño, tienen dificultad para defender su territorio, dificultando su acceso a las hembras. O sea, si son muy chiquititos, no pueden defender el territorio, por lo tanto, las hembras no los aceptan. Mientras que aquellos que son muy grandes,
que tienen un tamaño muy muy grande, rápidamente los búhos los ven, por lo tanto se los comen y tampoco van a poder encontrar a las hembras. Entonces, ¿cómo podemos ver esto como una reproducción diferenciada? La respuesta es que los lagartos de tamaño intermedio van a poder sobrevivir y se van a reproducir mucho más, dejando más descendencia, obvio. Si es pequeño, se lo comen o no puede reproducirse. Y si es muy grande, se lo comen, no se puede reproducir. Entonces, ¿quién queda? Los del tamaño intermedio. Ellos sí se van a poder reproducir. Por lo tanto, en el futuro, todos van a ser de tamaño intermedio. Veamos el azul. Los distintos lagartos buscarán diferentes formas de reproducirse. No es así, porque efectivamente los lagartos muy grandes se los van a comer, así que no importa lo que encuentren, se los van a comer, y los pequeños, dado que no pueden defender su territorio, la hembra no les va a prestar atención. Los lagartos de gran tamaño que sobrevivan se podrán reproducir. Perfecto, pero el tema está en que son solo los que sobreviven, mientras que los que tienen tamaño intermedio siempre lo van a poder hacer. Los lagartos de pequeño tamaño lograrán dejar más descendientes que los de tamaño mayor. No, porque en este caso podemos ver que está muy difícil su acceso a las hembras. Y por último, los lagartos de tamaño intermedio son los únicos capaces de desarrollar un nuevo mecanismo de reproducción. En ningún momento esto lo dicen, sino que lo único que sabemos es que esos son los que quedan disponibles para que se reproduzcan con las hembras. Y es por eso que sería el rojo. Y por último, esto lo tengo que hacer más pequeñito, ahí. ¿Cuál es la novedad que incorpora la teoría de Darwin-Wallace en desmedro de Lamarck? O sea, aquí me preguntan, no lo que tienen en común Darwin y Wallace, sino que qué es el paso extra que nos da Darwin-Wallace. Y es por eso que la correcta, que el 72% contestó bien, es la idea que la selección natural impulsa el cambio en las poblaciones. ¿Por qué? Porque Darwin-Wallace y Lamarck ambas teorías, hablan de que hay cambios, transformaciones, pero Darwin-Wallace agrega la idea de la selección natural. Y ahí tenemos la nueva novedad. ¿Por qué? Porque ahora podemos entender cómo cada especie evoluciona por separado. No podría ser porque Darwin-Wallace no proponen que cada especie evoluciona por separado, sino que tienen un origen en común. Plantea que pueden surgir muchas especies nuevas en breves periodos de tiempo. Eso también, como vimos delante, podría ser una respuesta de Lamarck. Es más, Lamarck plantea más que aparezcan especies nuevas en breves periodos de tiempo en desmedro de Darwin y Wallace. La explicación de la herencia de las características adquiridas de un organismo durante su vida. Eso es propio de Lamarck y Darwin y Wallace lo rechazan. Y por último, explica cómo es posible que un caballo previamente tenía rasgos diferentes. Al igual que la propuesta de la jirafa, Lamarck ya explica cómo es posible que un caballo, o en este caso una jirafa, pueda transformarse. Entonces ambos lo explicaban, tenían una explicación. No quedaban así como, wow, sorprendidos, no sé cómo. No. Pero la novedad de Darwin y Wallace es que la selección natural genera estos cambios. Y es por eso que esa es la correcta. Bien, pequeñines, eso es todo lo que yo tenía para ustedes. Pudimos hacer la revisión de nuestra evaluación. Y yo les voy a dejar una actividad de carácter obligatorio. Usted la puede hacer solo o con un grupo. Yo le voy a dejar todo explicado. Pero usted va a tener una semana para entregármelo. Si usted no lo hace, yo lo voy a perseguir, le voy a escribir hasta que lo haga, porque es de carácter obligatorio. Ya, eso es todo, que estén muy bien y nos vemos el miércoles en clase. Adiós.